El hilo conductor es la propuesta de pensar un poco la comunicación. Quizás hablar de la comunicación en la Argentina de hoy es hablar de un problema vital de la política, porque estamos en una zona de riesgo para la verdad pública, donde los grandes acontecimientos que están ocurriendo siempre entrañan una especie de ocultamiento sistemático de la realidad. Quiero decir que como gente de la comunicación y como gente de la política, en ambos terrenos me considero como parte, estamos asistiendo nada menos que al hecho de la censura de una voz como la de Roberto Navarro en este caso, pero que no se agota en un nombre y que tiene que ver con la dificultad de este gobierno, de este proceso político para llevarse bien con la claridad, con la transparencia, con la notoriedad de los actos públicos. Roberto Navarro ha sido censurado porque difundió una investigación que inició el diario Página 12 sobre la base de un trabajo de Horacio Berbisky, que decía nada menos que, hablaba nada menos que de la multimillonaria en dólares fuga de recursos, de capitales, realizada por funcionarios y familiares de funcionarios, amigos y socios del presidente, después de que una ley facilitara el blanqueo sobre la base del acuerdo al que se llegó con las fuerzas mayoritarias en la práctica en el Congreso, en el sentido de que solamente esa ley se podía aprobar si se excluía de esa posibilidad de blanqueo a familiares, a funcionarios y familiares. Ese fue justamente el contenido del veto de Mauricio Macri. Por eso la difusión de esa maniobra fraudulenta y anticonstitucional motiva la persecución, en este caso, de un periodista. Y al lado de eso, ahora tenemos en estas horas la novedad de que el juez Guido Tranto ha sido afortunadamente apartado del caso Santiago Maldonado por visible parcialidad. Una parcialidad en la que nadie puede hacerse el otario, diríamos en otra época, en el sentido de que es una parcialidad funcional a los requerimientos de la publicidad partidista del gobierno de Macri. Es decir, la idea de que Gendarmería no tuvo nada que ver con la desaparición de Santiago Maldonado es una idea que a esta altura no cree nadie en Argentina, salvo los que un poco creen y un poco quieren creer en esas supuestas verdades, en esas posverdades del macrismo. Pero creo que estamos ante un momento muy delicado, porque en cada cosa frente a la que uno se encuentra está el problema de cómo accede el pueblo a una referencia verdadera sobre los acontecimientos. Entonces, la idea de defender la práctica de la comunicación, la práctica del periodismo, defenderla del mercantilismo, defenderla del oportunismo, defenderla de la traición a los intereses populares, pasa a ser una especie de sentido común básico y que tiene un profundo contenido político. Yo no creo que se pueda hablar de periodismo ni de comunicación en este país zanjando la coyuntura política en un sentido dramático que estamos viviendo, porque se reproducen acontecimientos, estilos y formas que hace 40 años habíamos, o por un poco menos, 34 años habíamos considerado definitivamente erradicadas de nuestra convivencia. Así que ese es el dramatismo que vivimos, y de esto solamente se sale con una comunicación activa, responsable, militante no en el sentido de una facción o de un partido, sino militante en defensa de la verdad. Si hay algo que no puede soportar una comunidad política es la ausencia de verdad. El hecho de no saber dónde está Santiago Maldonado, el hecho de que nadie responda por el escandaloso blanqueo, el hecho de no saber bien en qué derivan determinadas investigaciones prolijamente manipuladas por una parte del Poder Judicial adicto al régimen macrista, empobrece la democracia argentina, hace que las cosas en el país entren en una turbulencia y en una situación donde uno ve a un poder en algunos casos dispuesto a ejercer la violencia, y eso en Argentina trae un recuerdo muy amargo y nos obliga a estar en alerta.